Buenas noches, hoy nos tocó hablar sobre el tema del impuesto a las utilidades, sobre el hecho generador. El concepto más importante de la legislación tributaria se conoce como el hecho generador, el cual nos indica actos, negocios o comportamiento que hacen nacer la obligación tributaria y a cuál tributo corresponde. Luego tenemos el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo responde a la pregunta: ¿quién administra? ¿Quién gestiona? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién recauda el tributo? En este caso, le corresponde a la Dirección General de Tributación Directa. Para facilitar el control sobre los contribuyentes, la dirección ha generado la recaudación en segmentos en el territorio. Hay 10 apartados donde los contribuyentes pueden acudir y hay un gran apartado el cual que se encarga de recoger también los tributos. Se le llama los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes específicamente tienen un apartado especial para hacer sus declaraciones. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo responde a la pregunta sobre quién está obligado al pago de los impuestos. En este apartado tendremos la figura del contribuyente. Cuando se está ante el contribuyente, se está ante el obligado principal, es decir, sobre quien recae la responsabilidad desde presentar las declaraciones hasta el pago y responde a las infracciones en el caso de incumplimiento del tributo, en el caso que se le olvide o no haya pagado los tributos. Aspecto material. El aspecto material del impuesto de utilidades serán las rentas en dinero, en especie, ocasionales o continuas, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuentes costarricenses producto de una actividad lucrativa. Estas rentas pueden ser de capital o de trabajo o empresariales. El aspecto espacial en Costa Rica tiene tributos nacionales, y tributos locales. Los primeros se cobran en todo el territorio nacional como el impuesto del valor agregado. Los tributos locales son los tributos municipales como patentes que lógicamente estarán supeditados en el ámbito geográfico. Por dominio fiscal tenemos que entender el lugar donde el contribuyente realiza la actividad económica. El aspecto temporal, según el artículo 4 de la ley 7092, el periodo de impuesto es de un año, contando a partir del 1 de enero al 30 de diciembre de cada año. Sin embargo, la Administración Tributaria también puede establecer formas en general de una resolución publicada en la Gaceta, periodos para el pago de los impuestos. También, siempre y cuando no perjudique los intereses fiscales, por supuesto. Los aspectos cuantitativos, uno de los temas más delicados a nivel tributario es la cuantificación del tributo. Para determinar cualquier tributo se debe identificar su base imponible. La base imponible es la densidad o medida o aspecto material a la cual aplicará el porcentaje. El impuesto de utilidades se conforma por tres conceptos básicos, por supuesto: la renta bruta, los gastos deducibles y la renta neta. La renta bruta: el conjunto de ingresos o beneficios percibidos en el periodo de impuestos por sujetos pasivos, esto es la realización de una actividad lucrativa. No forman parte de la renta bruta ganancias grabadas, ya que se pagaron por herencia, por ejemplo, donaciones o loterías. Revaluaciones de activos tampoco deben considerarse como renta bruta. Utilidades a los dividendos, beneficios pagados o rentas generadas en el extranjero. Luego tenemos el tema de los gastos deducibles. Vamos a ver un momentito. Los gastos deducibles, no todo es gasto. No puede aplicarse todo sobre la renta bruta. Por ejemplo, un abogado de una empresa textilera, en el caso que tenemos en nuestro escrito, del cual sacamos esta información, no puede aplicar sobre, por ejemplo, la matrícula de un colegio privado, o, por ejemplo, los gastos de un club social que él quiera pagar también como un gasto suyo del negocio propiamente. Estos gastos no son deducibles. Así es que cuando un gasto sea deducible, es el gasto aquel que produce, que más bien ayuda a producir ingresos gravables o potenciales. La renta neta, en el artículo 7092, el artículo 7 de la ley 7092 se conoce como renta neta el resultado de deducir la renta bruta, los costos y los gastos útiles necesarios y pertinentes para producir utilidades
o beneficios, y las otras erogaciones expresamente autorizadas por ley, debidamente respaldadas, por supuesto, por comprobantes y registradas en contabilidad. El cálculo para personas jurídicas. El cálculo para personas jurídicas es bastante sencillo. Solamente se deben tomar en cuenta ciertos factores para no equivocarse, como es la relación entre la renta bruta y las tarifas que se deben aplicar a la renta neta. Todos los años, tributación directa saca una tabla y en ella se aplica cuál es la renta que corresponde. En este momento, por ejemplo, para una persona, la deducción está sobre una base de 840.000 colones. Esto quiere decir que de ahí en adelante prácticamente es que comienza ya a pagar la renta. Los pagos parciales. Los pagos parciales son pagos adelantados o anticipos sobre el impuesto por pagar de un periodo. Son 3 pagos al año. Se dan en junio, septiembre y diciembre. Y se tiene al último día de cada uno de esos meses, para efectuar los pagos correspondientes, se aplican luego al final de año. Para efectos de cálculo se debe tomar en cuenta una cuota tributaria de los 3 últimos periodos, es decir, coge los 3 últimos años donde se han pagado los impuestos, estos se dividen entre 3 y al último periodo y al porcentaje que nos da, el monto que nos da, se le aplica un 25% para calcular la estimación que corresponde al próximo año. Ahora entramos al tema de los deberes formales más importantes sobre los impuestos. Bueno, ¿cuáles son los deberes más importantes sobre los impuestos? Inscribirse en la actividad lucrativa que le corresponde. Si cambia la actividad original, debe realizar la modificación de la actividad. Está obligado a inscribirse cuando ya no va a trabajar o no va a tener la misma obligación sobre un negocio que ya no está funcionando. Luego, presentar la declaración de renta, que es la de 101, es una declaración jurada de impuestos de la renta, que esta se hace el 31 de enero cada año. Luego, emitir comprobantes electrónicos autorizados por la administración pública. En este caso, estamos hablando de la factura electrónica. Es un documento en el cual se hacen las transacciones. Llevar la contabilidad al día, eso es una obligación también que se deben hacer como los deberes. Luego, notificar a la administración tributaria cuando cambia el domicilio. Si usted cambia el domicilio y se pasó de una provincia a otra provincia, como hablamos en un principio, cada provincia tiene su lugar para ir a pagar los tributos, entonces usted debe de cambiar el domicilio fiscal. Si, por ejemplo, vivía en Guanacaste, pues ahora va a pasarse para Heredia, entonces viene a pagar a Heredia, entonces ya no va a tener que ir a pagar a Guanacaste. Luego, soportar los procesos de fiscalización. Es normal, cuando lo amenazaban o le decían a uno, le cayó tributación directa, es decir, y más ahora, de hoy día, que está por controles cruzados, entonces es más fácil poder estar fiscalizando a los contribuyentes. Entonces, en este caso, la tributación directa tiene esa facultad de soportar los procesos, el contribuyente está obligado a soportar los procesos de fiscalización. Y luego también está la presentación de la declaración informativa solicitada por el fisco. Cada año, o cada 2 años, cada 5 años, la tributación pide los cambios o modificaciones que usted pudo haberle hecho. Por ejemplo, que puede ser teléfonos, correos, la misma localización, son cambios que se deben hacer ante el fisco. Luego está el control de los gastos, es decir, los gastos tienen que estar bien respaldados con las facturas que se emitan y que sean a favor de la persona que está siendo el contribuyente. En este caso, ese es el punto número 10 de los deberes que se deben de cumplir ante tributación directa. Aprovechando el espacio, de una vez queremos contestar las preguntas de la tarea. Si vendo una propiedad que me heredaron por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál. Bueno, el artículo 6 nos aclara cuáles ingresos no forman parte de la renta. Por supuesto que si estamos hablando de una herencia, no está sujeta a declaración. En este caso, la primera pregunta es que no está sujeta a declaración, por lo tanto no se pagan impuestos si la propiedad que me heredan yo la vendo por 30 millones de colones. La segunda pregunta me dice, si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto de salario? Bueno, hasta los 840.000 está exento. Sobre el exceso de los 840.000 hasta el 1.233.000, aclarado por las compañeras en el último audio que se hizo,
sobre los 840.000 a 200, pago un 10%, o sea, 39.300 colones. Sobre el exceso para llegar a los 2 millones, que quedan 767.000 colones, pagaría el 15%, o sea, 115.050. El total que tengo que pagar de renta son 154.350. Repito, la pregunta número 2 de cálculo son 154.350. En la pregunta número 3 dice, si alquilo una propiedad en 500.000 colones por mes, ¿debo pagar impuestos y cuál sería? Bueno, es una persona física con actividad lucrativa, profesión liberal y otros sin ser asalariados. El ingreso neto es, ahí tiene una deducción exento hasta 3.732.000 colones. En el caso de acá, estamos hablando que la renta son 500.000 por 12, son 6 millones de colones. Entonces, a los 6 millones le resto los 3.772.000 colones y sobre el exceso de eso, entonces ya comienzo a pagar. De los 6 millones menos 3.732.000 colones, me queda un sobrante, un remanente de 2.268.000. En eso pago el 10%, que son 226.800. Repito, en la tercera pregunta el resultado son 226.800, que es los que estaría pagando sobre el ingreso por alquiler de 500.000 colones mensuales. Bueno, con esto termino el audio y le agradezco. Estoy presentándolo prácticamente todo en forma de audio y si por A por B pues había que presentarlo por escrito, me disculpan, pero me pareció en un solo paquete todo. Gracias y buenas noches.